Buen y bendecido día. Nuestro tema de interés para hoy es el volumen en sólidos regulares e irregulares. El científico que hace este hallazgo es Arquímedes de Siracusa. Arquímedes de Siracusa fue encomendado para determinar la pureza del oro de la corona realizada para Hierón II. Tenía que determinar si el oro que se utilizó era oro puro o lo habían mezclado con otros metales para hacer la corona. Es allí donde se establece que el volumen en los sólidos es el espacio que ocupa un cuerpo y su medida internacional es el metro cúbico, que equivale a 1000 litros. Cuando hablamos de volumen nos estamos refiriendo a que los sólidos tienen tres dimensiones: ancho, largo y alto. El volumen en sólidos se puede determinar de dos formas: los que tienen forma regular y los que tienen forma irregular. Sin embargo, los que presentan formas regulares se dividen en tetraedros y redondos. El volumen en ellos se calcula con fórmulas matemáticas preestablecidas, como aparece aquí en el ejemplo. Vemos que el prisma, por ejemplo, se multiplica su base por la altura. En el caso del cilindro se utiliza el valor de pi por radio al cuadrado por altura. Y para el cubo tenemos aristas al cubo. Los de forma irregulares se hacen por un procedimiento que fue el hallazgo de Arquímedes. Por eso se llama principio de Arquímedes, empuje hidrostático. Las fórmulas preestablecidas para los sólidos son las siguientes. En el caso del cubo hablamos de volumen al cubo. En el caso del prisma, base por la altura. Para la pirámide utilizamos la base, la altura y lo dividimos entre 3. Para el cilindro utilizamos el valor de pi por radio al cuadrado por la altura. Para el cono vamos a utilizar el valor de pi por radio al cuadrado por la altura entre 3. Para la esfera tenemos los 4/3 por pi por radio al cubo. Tenemos el primer ejemplo. Dice: calcula el volumen en centímetros cúbicos de un sólido que tiene 5 centímetros cuadrados de base y 10 centímetros de alto. Vemos que la fórmula preestablecida que vamos a utilizar nos dice que es base por la altura. Por lo tanto, 5 centímetros cuadrados de base por 10 centímetros de altura nos da un valor de 50 centímetros cúbicos. Tenemos también el ejemplo que tiene 3 centímetros de radio. La fórmula preestablecida nos dice que son 4/3 por pi por radio al cubo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el valor de pi va a ser 3.14. Lo segundo, vamos a calcular el radio al cubo, que se hace multiplicando 3 veces el valor del radio. Tenemos en el ejemplo 3 por 3 por 3. Eso nos da 27 centímetros cúbicos. Luego vamos a calcular la fórmula matemática preestablecida, donde tenemos 4 por 3.14 por 27 centímetros cúbicos entre 3. Eso nos arroja 113 centímetros .04 de volumen. El procedimiento para calcular el volumen de sólidos irregulares consiste, primero, en llenar un cilindro con una medida cualquiera que esté establecida, y a eso le vamos a llamar volumen 1. Segundo, sumergir el cuerpo irregular para que el volumen del sólido desplace el volumen del líquido, es decir, que vamos a tener el volumen 2. Y por último realizamos la resta, que consiste entonces en decir que el volumen final es igual a B2 menos B sub 1. Veamos la figura como nos da la explicación. Primero tenemos el volumen de 2 mililitros. Luego vamos a introducir el cuerpo y este volumen desplaza. Y tiene una nueva medida que son 3 mililitros. Por último hacemos el cálculo matemático. Volumen final va a ser igual a 3 mililitros menos 2 mililitros, dándonos como resultado 1 mililitro. Por lo tanto, el cuerpo que sumergimos en el líquido ocupa un volumen de 1 mililitro. ¿Para qué nos sirve determinar este volumen? Bueno, primero que el volumen es una propiedad no característica de la materia que todo material posee. Segundo, que el volumen es un valor que nos permite calcular la densidad de los elementos y compuestos, que fue lo que motivó a Arquímedes a hacer su hallazgo. Y tercero, que al utilizar envases con figuras geométricas se puede determinar el volumen en sólidos, en gases y en líquidos. Muchas gracias por su atención. Esperemos que esta información les sea valiosa y de mucho interés. Pueden consultar en algunos otros tutoriales presentes en YouTube.